Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al taller de política, prensa y sociabilidad. En este caso va a exponer nuestra colega Laura Cucchi, que ahora voy a dar algunos datos bastante breves de nuestra exponente de hoy. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y docente de los departamentos de Filosofía e Historia en la misma casa de estudios. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET en nuestro instituto, donde dirige un proyecto titulado El orden conservador en discusión, nuevas hipótesis sobre la política argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ha publicado Antagonismo, Legitimidad y Poder Político en Córdoba, 1877-1880, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, en el año 2015, y junto a Beatriz Veragoni y Ana Laura Lanteri, Las tramas del poder, instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX, Mendoza 2021. Bueno, Laura, puedes comenzar cuando dispongas. Bueno, muchas gracias Fabián, muchas gracias por abrir el espacio para que pueda conversar sobre mi trabajo y a Mariana por las gestiones. Tuve la suerte de estar en otras reuniones del seminario y sé que es muy lindo y muy productivo y estoy entusiasmada sobre poder conversar sobre este proyecto de artículo que estoy tratando de terminar de darle forma. Ustedes, no sé si todos han leído el texto que les envié, que, bueno, en realidad es un artículo que nace de una beca y funciona como una suerte de producto de esa beca y por ese motivo lo escribí en inglés, pero hice como una traducción de esas informáticas para mandar al seminario, así que suena muy raro, pero bueno, más o menos se entienden las ideas. Eh, este artículo, el objeto del artículo, que todavía esto es lo que quiero conversar con ustedes exactamente, dónde está dirigido, es a pensar cuáles son los diferentes controles, ¿no?, que afectan a la prensa durante el periodo de organización nacional, por llamarlo de alguna manera fácil, ¿no?, entre 1862 y 1880, que es el periodo que yo suelo trabajar, sobre todo mirando dos de estos controles, uno que viene de la mano de la aplicación del estado de sitio y otro que viene de la mano de la aplicación de leyes de prensa. Ahora, yo quería decirles dos cositas breves, no me quiero extender mucho sobre cómo llegué a este tema, que quizás explique por qué me interesan algunas cosas y me interesan menos otras. No me quiero remontar allá lejos, pero un poco me voy a remontar. Cuando estaba haciendo el doctorado con el libro sobre Córdoba que mencionó Fabián, el objeto, digamos, de mi tesis era ver en las formas, en las formas y los contenidos de oposición entre los diferentes grupos políticos, qué temas había más allá de la mera competencia por el poder. Y un tema que aparecía muy fuerte en Córdoba en ese momento era precisamente la regulación de la prensa, la regulación de las elecciones, bueno, hay un conjunto de cosas. Entonces, cuando terminé ese proceso, empecé a trabajar sobre las discusiones más doctrinarias, digamos, en el Congreso que tenían que ver con la regulación de aspectos de la Constitución sobre los que no había mucho acuerdo, y muchos de esos aspectos sobre los que no había acuerdo y que estuve trabajando, digamos, en la etapa postdoctoral era la regulación del estado de sitio, la regulación de la libertad de la prensa, la regulación del juicio por jurados, eh, entre otros temas. Entonces, en ese momento de mirar como las discusiones más doctrinarias, me aparecía como una figurita repetida, un drupi, digamos, que estaba en todas las discusiones, que era Florentino González, que a mí hasta ese momento no me significaba nada ese hombre. Entonces, a partir de ahí empecé a tratar de seguirle la pista. Él es jurista colombiano que estuvo exiliado en Perú, luego estuvo exiliado en Chile, llegó a Argentina y de pronto, tras pocos meses, es nombrado profesor titular de la primera cátedra de Derecho Constitucional de la UBA. Entonces, un poco siguiendo la pista de este hombre, donde él trabajaba su espacio, digamos, de trabajo más allá de la universidad, que era el de la redacción del diario, se me ocurrió mirar esos temas que yo había tratado de analizar como en el nivel tan abstracto, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, del Congreso, y bajarlo como una experiencia social más concreta, que era la experiencia del diario. Y ver
a partir de esa experiencia social, qué significaban, sí, se entrecruzaban todas estas dimensiones, estado de sitio, los jurados, la libertad de la prensa. Bueno, y en ese ejercicio tuve la primera beca que la destiné, digamos, a analizar la imprenta de la República, con algunas dificultades sobre cómo acercarme, porque es un objeto un poco, ustedes saben, ¿no? Difícil de asir los espacios esos de las imprentas. Se me ocurrió que una forma de acercarme a este espacio era a través de diferentes personajes que habitaban, digamos, y que compartían el espacio de trabajo dentro de la imprenta de la República. Y entonces lo que tomé en ese momento era, bueno, el dueño de la imprenta, Alejandro Benjamin, luego el redactor del diario La República, que es Manuel Bilbao, Florentino González, que es este redactor que se había sumado como llegué al diario, y finalmente el regente de la imprenta, el capataz, digamos, de los operarios, que era Aldao, José Félix, otro Aldao. Eh, bueno, eso fue como el inicio de esta investigación. Y la idea era, bueno, cómo estos personajes que confluyen en esta imprenta que tiene como una bandera de lucha, por llamarlo así, que es la democracia, ¿qué significa para cada uno de ellos luchar por la democracia en Buenos Aires en 1867, que es cuando se crea el diario? Y tratar de ver cómo hacen eso, no solo a través de la retórica del diario, sino a través de la acción, ¿no? Entonces, seguir a Bernheim en sus trabajos de impresión de obras, de libros, seguir a Bilbao en su trabajo de editor en jefe del diario, a Florentino González desde la redacción a la universidad, cómo interactúan esos dos espacios en su accionar, y al DAO entre la imprenta del diario y la Sociedad Tipográfica Bonaerense, donde tiene un lugar bastante destacado en estos años. Bueno, esa fue como la mega investigación, digamos, ¿no? Eh, de eso, de esa investigación, salió un manuscrito que con suerte el año que viene va a salir el libro sobre la historia como del diario La República y todos estos personajes actuando en todos estos diferentes escenarios. Pero algo que yo quería mirar, que no está así abordado ahí, es esta cuestión de los diferentes mecanismos por los cuales los gobiernos pueden limitar la libertad de expresión, sobre todo en esta etapa donde no hay tantos trabajos. Hay trabajos para otras etapas, pero estos años no hay tantos trabajos, por más que hay alguna, obviamente, información sobre algunas clausuras de periódicos, y hay trabajados algunos diarios que fueron clausurados, obviamente, pero me costaba mucho cuando hice el manuscrito realmente dimensionar. O sea, obviamente la gente que me escuchaba decía, bueno, pero ¿cuántos juicios hay a los diarios? ¿Cuántas veces se clausuran los diarios? ¿Cuántos periodistas son arrestados? Y esas respuestas yo no las tenía y las estoy buscando, digamos. Eh, entonces, un poco el artículo, si vieron, empieza como con esa pregunta, ¿no? Los trabajos de Alberto Letieri y de Fabio Wasserman que dijeron, bueno, ojo con este consenso para los años 50 sobre una enorme, digamos, ilimitada libertad de la prensa. Hay más claroscuros, digamos. La idea era mirar un poco eso, pero para el periodo siguiente, que es la etapa del 62 al 80, y mirarlo a través de este diario que es bastante raro en el panorama de los diarios porteños, no es un diario común, sobre el que no hay tanto hecho, salvo algún acercamiento indirecto que hace Alperín. Eh, hay muchos acercamientos indirectos. Uno, bueno, que hace Alperín en José Hernández y sus mundos. Luego, en el libro de Duarte, por ejemplo, sobre la rebelión jordanista, hay mucho trabajado de la República mirando ese problema específicamente, pero siempre era como por otros lados, ¿no? Yo trataba de mirarlo, bueno, como un conjunto, el diario con todas estas personas, pero al mismo tiempo teniendo presente que es un diario distinto a otros diarios, ¿no? Que es un diario, primero, que está hecho por extranjeros, segundo, que es un diario que desde que nace quiere ser un diario comercial y que efectivamente solamente se sostiene a través de las ganancias que tiene, con lo cual tiene que cambiar completamente el formato de lo que es un diario y cómo se vende el diario y cómo se consume ese diario como para poder solventarse. Entonces, y bueno, y aparte que es un diario que sale con este lema, no es el único, pero es raro decir, bueno, nuestra bandera es la democracia, ¿no? Entonces, como todo ese conjunto me arman como un caso interesante de analizar, pero también con las limitaciones de que
no es el Nacional, no es La Tribuna, es otro tipo de diario. Y también es un diario que tiene mucho éxito, pero en un periodo breve, ¿no? Y que luego como que un poco desaparece del mapa por cuestiones que yo trato de trabajar ahí en este proyecto de artículo que les envié. Bueno, si ustedes vieron, está estructurado, bueno, aparte está hecho para la academia fuera de Argentina, con lo cual dice un montón de obviedades, ustedes ya saben, pero al mismo tiempo tiene esa cosa súper esquemática, ¿no? Que piden, y ahí un poco está estructurado, y ahora yo voy a repetir esa estructura, una presentación sobre un poco ese momento de la prensa porteña, como en el boom post-Rosas, digamos, y un poco rememorando cuáles son las legislaciones, toda la batería de legislaciones que tienen lugar, digamos, de Cádiz en adelante, bastante rápido, como para ver que este tema de cuál es efectivamente la libertad de la prensa, cómo se reglamenta esto y cómo esta reglamentación introduce límites que pueden ser ejecutados, por llamarlo de alguna manera, en algunos momentos por pares, digamos, por jurados populares y en otros momentos por los tribunales ordinarios, es como es una historia que tiene muchos vaivenes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que hay muchos cambios desde 1810 hasta el momento en que yo arranco la investigación, que es 1867, y es una parte súper aburrida, pero es muy necesaria y que, digo, súper aburrida para el lector, ¿no? A mí me encanta, me parece fascinante ver un poco cómo se va intentando todo, pero bueno, es una parte árida, pero que es necesaria, que está ahí en la primera parte del trabajo. Luego paso a las condiciones en que aparece la República, por qué aparece, por qué a este señor se le ocurre crear este diario. Y después las últimas dos secciones es una sobre el estado de sitio, el otro sobre los juicios, es como bastante esquemático. Bueno, no les tengo que contar a ustedes la legislación de la prensa porque ya lo conocen mejor que yo. Obviamente yo siempre tengo que volver a releer las mismas cosas para tratar de entender. Eh, Parados, digamos, en el momento en que yo empiezo a analizar que es 1867, hay algunos mojones que son importantes. Obviamente, bueno, acá un paréntesis, ¿no? Yo había trabajado bastante sobre la legislación de la prensa y los intentos de establecer controles a nivel federal que fracasan, y también había trabajado mucho sobre Córdoba, los juicios, la legislación y eso, pero nunca había trabajado sobre Buenos Aires. Entonces ahí hay una primera dificultad, que es cómo, después de la sanción de la Constitución, la incorporación de Buenos Aires con el artículo que garantiza su propia jurisdicción sobre su propia prensa, se restablece la ley del 28, que establece que los delitos que se cometan a través de la prensa contra el honor, contra el orden, contra, eh, ¿cómo se dice? Aparte, como lo pensé y lo escribí en otro idioma, tengo esta dificultad también, pero bueno, contra los delitos contra los particulares y contra los funcionarios en ejercicio de sus funciones, etcétera, tenía que ser juzgado por un jurado de 5 miembros, ¿no? Eso es lo que establecía la ley del 28. Después hay una ley que sale en el 57 que ustedes vieron, que lleva estos procesos a juez correccional. Luego el juez correccional saca otra sentencia que dice, no, yo puedo intervenir en todo lo que tenga que ver con particulares si hay una denuncia contra funcionarios en ejercicio de sus labores públicas. Tiene que ser un jurado porque es parte de la soberanía del pueblo, etcétera, etcétera. Poder hacer, poder censurar los actos de corrupción o de lo que fuera de los funcionarios que han actuado contra las leyes. Pero todo esto no está tan efectivo, digamos, en este momento, ¿no? Y cada uno de los momentos en que los periodistas son llevados frente al tribunal, otra vez empieza la misma historia de, no, esto tiene que ser juzgado por un jurado, esto no, no, pero hablaron de mí en el diario como un particular, no como un funcionario. Hay espacios ahí de maniobra y de tergiversación, no es la palabra, de manipulación, no sé, como de hay espacios donde cada uno, tanto los periodistas como los hombres públicos que llevan a los periodistas a juicios, pueden hacer como, pueden maniobrar un poco. Pero más allá de todas estas regulaciones que existen y que funcionan y que se aplican, digamos, no es una cosa teórica, no hay juicios todo el tiempo, como ustedes saben, también hay una herramienta, digamos, mucho más directa, más fácil, más concreta para controlar el discurso de la prensa, que es la declaración del estado de sitio.
Y en la declaración del estado de sitio, bueno, hay como un abanico de posibilidades de lo que se puede hacer. Por una parte, se puede prohibir la circulación de noticias políticas, por otra parte, se puede eh, clausurar imprentas, por otra parte, se puede arrestar a periodistas y teóricamente, aunque se puede, ¿cómo se llama esto? Cuando uno se queda con la propiedad de otra persona. No fue la palabra. Confiscar, confiscar Confiscar la... Claro, las imprentas, expropiar. exacto. Entonces, el abanico ahí era un poco amplio y dependía de quien estuviera en ese momento en ejercicio del Poder Ejecutivo, ver hasta dónde podían llegar estas atribuciones. Eso es como, digamos, las herramientas que están en manos de los gobiernos, tanto provincial como nacional, para controlar la prensa en este momento. A pesar de todas estas controles que efectivamente suceden, ustedes saben que el estado de sitio rige durante toda la guerra del Paraguay, es muy largo y se aplica con bastante seriedad en muchos momentos. Bueno, a pesar de todo esta batería, digamos, obviamente eh, también ustedes saben que es un momento de amplia expansión de la prensa, de crecimiento económico, de multiplicación de los espacios periodísticos, un poco garantizado por las nuevas libertades. Y al mismo tiempo un momento, eh, yo lo pongo ahí, en que Buenos Aires, incluso con todas estas restricciones, es como una especie de oasis para muchos periodistas que vienen a sentarse allí porque consideran que hay libertades más amplias que en otros espacios de los que ellos vienen, como por ejemplo estos mismos hombres que yo les hablaba, que es, eh, bueno, en ese momento de la Francia, digamos, contrarrevolucionaria, Chile, Perú, etcétera. Entonces, un poco la idea es, bueno, en el marco de este, ¿no? De esta expansión de la prensa y este conjunto de restricciones, ¿por qué surge este producto raro que es la República? Y surge precisamente por estas condiciones. Es un diario que nace para luchar contra el estado de sitio y contra el control a la prensa. Y esto es así porque Bernheim, que es el dueño de la imprenta, era dos palabras sobre él, viene de Francia, después del 48, tiene bastante ya experiencia en trabajar en prensa francesa. Bueno, tiene un paso por el ejército grande, es el boletinero con Sarmiento, bueno, maneja la imprenta cuando Sarmiento es el boletinero, después da vueltas por muchos lados, llega a Buenos Aires y su imprenta se vuelve una de las más exitosas, saca un montón de diarios de todos los colores políticos, todos se imprimen en su imprenta, y también saca muchos diarios vinculados, digamos, como al ideario republicano que él profesa, todos los diarios de Francisco Bilbao, etcétera, etcétera. Es un lugar, entonces, es una imprenta muy, muy famosa y entre todos los diarios que esta imprenta produce está el diario La América, ¿no? Que es uno de los casos más emblemáticos, digamos, de aplicación del estado de sitio y de clausura de diarios durante la Guerra del Paraguay. Dos palabras sobre La América, todos lo conocen, no tengo que decir mucho. Es un diario profundamente anti-guerra del Paraguay que tiene críticas de altísimo nivel, decibeles, desnivel, no sé, muy duras contra el gobierno en ese momento y que en un momento, por diferentes razones que están en disputa entre los periodistas y el gobierno clausura el diario, después de que, según el gobierno, la América dio a conocer secretos de la guerra, digamos, con lo cual está bordeando como el delito de traición y según la América no soporta el gobierno el discurso contestatario de la guerra del Paraguay. Sea cual fuere, digamos, la cuestión es que aparte de apresar a los periodistas, al editor, a gente que colabora circunstancialmente, va preso Bernheim, porque lo imprimió. Queda preso unos días y luego cuando de Bedia se hace cargo, el dueño del diario, digamos, se hace cargo de los delitos que se imputan, los sueltan, digamos, al resto de los personajes y Bernheim, que ya tenía una incursión en la prensa porteña porque editaba el diario para la colectividad francesa, Le Courrier de la Plata, que era un diario bastante exitoso también, dice, no, voy a hacer un diario político en castellano, o sea, me voy a meter en esta discusión de fondo. Y tiene una decisión, o sea, así consciente de salir a buscar, bueno, no solo de reunir los fondos para inaugurar un diario que sea independiente, que tenga plata para autosustentarse y poder hacer todas estas críticas, sino también a editores que puedan trabajar en esa línea y no estén vinculados con ningún partido de Buenos Aires.
Y en esa movida, digamos, justo hace un par de años acaba de llegar Manuel Bilbao a Buenos Aires, exiliado en Lima, llega pues estaba muriendo su hermano, finalmente se queda en Buenos Aires, edita las obras completas y ahí ya tiene una conexión con Bernheim por este tema bastante fuerte, entonces le dice, bueno, vos, te invito a ser el editor en jefe del diario. Luego suman a Florentino González, otro exiliado, que también se suma a la redacción, y después suma un montón de otros personajes porteños, un montón de tipógrafos que están en el paper, no voy a repetir a todos, chilenos, franceses, y hay una suerte de cadena eh, inmigratoria de tipógrafos que llegan y van directamente a trabajar a la imprenta de Banham, ¿no? Y viven todos juntos en las mismas casas, y bueno, las cosas que uno ya sabe sobre la inmigración. Bueno, ya me estoy extendiendo mucho, así que voy redondeando. Bueno, entonces, en este diario, como yo les decía, tienen que hacer otro diario. Dice, yo quiero luchar contra toda la cuestión del estado de sitio, este gobierno. No es contra solo el gobierno nacional, es contra el gobierno provincial, contra el gobierno nacional, contra todos, contra Brasil y su imperio esclavista que están haciendo la masacre en Paraguay, contra Solano López, porque es otro tirano que tampoco o sea, es realmente contra todos y a favor de la democracia, supuestamente. Pero bueno, eso concretamente en lo que se traduce es que tratan de hacer un diario donde se aborden dos temas, más allá de todos los temas que se abordan, que ahora voy a decir eso, dos temas centralmente, que es cómo controlar, cómo hacer que la Argentina y Sudamérica no den este giro hacia las repúblicas fuertes, ese giro hacia el orden que están dando y que efectivamente van a dar, y bueno, y esa será la historia, pero la idea es cómo resistir eso a través de controles pueblo-gobierno de diferentes características, ¿no? Después, si quieren, puedo decir algo sobre eso. Y para que esto tenga algún sentido, yo les decía, es un diario muy barato realmente comparado con todos los otros diarios porteños, que tiene una lectura mucho más ligera, que tiene editoriales muy cortos, sencillos, con la información ya digerida, que tiene muchas noticias de último momento, tiene el mejor sistema de corresponsales de la época, tiene un montón de cosas, invenciones de crónicas y de cosas que van armando y que en algún punto es pionero, como en innovaciones que después la prensa rápidamente le va a copiar a este diario para hacer un diario comercial. Y finalmente, bueno, logran tener mucho éxito, les va muy bien y en 3 años es el segundo diario más vendido de Buenos Aires, casi las mismas eh, números de venta que La Tribuna, que es un diario que tiene el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces le va muy bien. En lo que no le va tan bien es que desde entrada, desde la segunda semana en que funciona el diario, ya tienen problemas con el gobierno. De ahí, bueno, es bastante enrevesada toda la cuestión. Dicho brevemente, uno de los redactores, que es en este momento inicial, que es Navarro Viola, al mismo tiempo es abogado de los periodistas que estaban detenidos por lo que ya comenté. Cuando los va a visitar, lo detienen a él. Bilbao sale a hablar, lo salen a atacar por extranjero. Bilbao tiene que renunciar a la redacción del diario porque le dice a Berham, si yo no renuncio, te van a confiscar el diario, te van a llevar a vos preso, estamos en la misma historia, por lo cual creamos el diario, no tiene sentido. Se separa y ahí, de alguna forma que no puedo terminar de reconstruir del todo, pero efectivamente sucede, los tipógrafos, el editor, el segundo editor, los regentes y varios tipógrafos se unen y arman este plan de unir su pequeña insurrección a otro conjunto más grande de insurrecciones que van a tener lugar contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y contra el gobierno nacional para terminar con el estado de sitio, ¿no? Esto va por diferentes canales. Este es un canal, hay un montón de canales que tienen que ver con presentaciones en la justicia, en el Congreso. O sea, hay mucha gente que está trabajando para que termine la vigencia de estado de sitio. Esta es una de las manifestaciones. Como ustedes vieron en el texto, la conspiración fracasa, lo descubre la policía, encuentran un montón de armas. Bilbao, que ya no está más en el diario, es el abogado de esta gente que lleva a los tribunales. La policía sale a detener a todos los tipógrafos de la ciudad más o menos, con lo cual muchos diarios tampoco salen en esos días. Es todo bastante, es un lío, digamos, y después los principales responsables, bueno, reciben penas de bueno, reciben penas que pueden pagar, como ustedes saben, o pecuniariamente, o pueden marchar a la frontera, o se pueden ir al exilio, todos se terminan yendo al exilio a Montevideo, como siempre.
El tema es que después finalmente las aguas se calman sin estar Bilbao, el diario le baja el tono a la discusión y después logra volver y finalmente un tiempo después el estado de sitio eh, se cancela, ¿cómo se dice? Se da de baja, digamos, ¿sí? Sí, está Se bien. levanta el estado de Se sitio, levanta. Así se es. levanta eso. Bueno, entonces la segunda parte, un poco era, la primera parte gira en torno a eso, de las dos partes de análisis sobre los controles, la segunda tiene que ver con los juicios, que es un poco mirar, bueno, cuando se levanta el estado de sitio, se terminan los problemas del diario con las autoridades, no, ahí empiezan problemas mucho más variopintos, con jueces de paz, sobre todo con jueces de paz, pero también con, bueno, vieron un vicecónsul uruguayo por temas de la guerra del Paraguay, con unos voluntarios españoles que lucharon contra Cuba. El diario está súper metido en el tema de la independencia de Cuba, la abolición de la esclavitud. O sea, todos los casos tienen que ver un poco con la retórica del diario y con la bandera que el diario defiende. Y ahí mi idea era mirar, yo había trabajado sobre los juicios concretamente en Córdoba, un poco mirar cómo eran, cómo sucedían, digamos, estos procedimientos y cuáles eran las estrategias de los periodistas para evitar convicciones, no sé si estoy diciendo cualquier palabra, penas. Las confiscaciones de la imprenta, eso decías. No, sí, para evitar que, culpabilidad, ¿no? Que Ah, los hallaran claro. culpables. Sí, penas, está bien, penas. Condenas, eso. Condenas. Ta, ta, ta. Y bueno, y hay de todo, separarse, ir a buscar a alguien que salga de garante del artículo, bueno, ustedes ya conocen, pero también varios los testimonios, sobre todo de un tipo que es muy importante, que acá no aparece tanto, pero que trabajé mucho, que es Aldao, que es el regente, como les decía, de los tipógrafos, es ir a hablar con, o sea, todo el tiempo ir a decir al juez, "No, esto ya lo resolvimos, estos casos se tienen que resolver por jurados, no puede estar en el juzgado correccional, ta, 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 y hacer dilaciones, bueno, las típicas cosas que suceden en los juicios. Y en general le va bien al diario en todas estas cuestiones, ¿no? Los procesos suelen quedar inacabados o no reciben ninguna condena, salvo en uno que es decisivo, que es el juicio contra, que les inicia el vicepresidente, que es Alsina, y que ahí el diario gana y pierde al mismo tiempo porque los jurados no se ponen de acuerdo, bueno, hay dos vueltas, está obviamente muy atravesado por la política, y cuando en el, como en el momento más arduo, digamos, de este proceso, finalmente lo que hay es una movida dentro del diario para desplazar a Bilbao y hacer que el diario deje de ser este diario independiente, lo que fuere. Ya Bernheim estaba en Francia porque se fue a luchar en la guerra franco-prusiana y dejó el diario constituido como una sociedad anónima, aunque con acciones. Tiene que volver Bernheim porque lo quieren sacar a Bilbao y hacer que el diario sea un diario autonomista. Efectivamente, así sucede. Bilbao no tiene la plata para comprar el resto de las acciones, lo sacan y se vuelve un diario autonomista. Entonces un poco se termina el arco como de este experimento raro que era en este momento, que después igual tiene otras réplicas, ¿no? En muchos puntos el diario este como que tiene aire de familia con lo que va a ser después el diario La Prensa, ¿no? En su confección, en su consumo, etcétera, pero es un diario que a diferencia de ese, bueno, transita en un momento distinto, digo, es igual de político quizás que la prensa, no estoy diciendo que la prensa no sea un diario político, lo es, pero este diario tiene como un tono mucho más alto y sobre todo está hecho por extranjeros, que eso le trae complicaciones extra, digamos, ¿no? Hay un montón, no los quieren nadie, digamos, no los quieren los autonomistas, no los quieren los mitristas, no los quieren nadie, los federales allá lejos, o sea, los quisieron, pero hasta ahí. Entonces, un poco era ver qué puede decir este diario que es tan particular como para pensar los controles a la prensa en un sentido más general. Obviamente no se puede extrapolar a todo, pero me parece que ahí aparecen algunos temas que después se pueden pensar para otros diarios, como decía, el Nacional, La Tribuna o La Nación Argentina, que son los grandes diarios de esa época, junto con él, junto con la República. Eso es todo. Bueno, Laura, muchas gracias. Muy linda muy buena tu explicación. Abriste como muchos temas. No sé si alguien quiere comenzar a preguntar algo. Yo no los veo a todos acá. Si no, comienzo yo para romper el hielo.
No sé si alguien, porque no estoy viendo acá, no sé si alguien se anotó. Eugenia había amagado, pero No, no, Bueno, no, pero que es un empiece, amague. pero que empiece Fabián, después Bueno, sigo yo yo. rompo el hielo siempre. A ver, yo leí el trabajo, me pareció muy interesante. Eh, Hay cuestiones, que como vos decías también, que a lo mejor tiene que ver con un público eh, que necesita ciertos esquemas, porque en la primera mitad es como que por ahí merece un poco más de explicación, pero obviamente tu trabajo va en la segunda mitad del siglo XIX. Hay algunas cosas que quería preguntarte para ver si podías ampliar en relación a lo que decís en tu artículo. Em, por ejemplo, cuando hablas de la idea de democracia, em, que explicas muy bien, vas a la primera mitad y lo que vos planteás ahí en un párrafo me parece que es muy correcto. Hay como una imagen negativa en general, más allá de que hay algunos que, que defienden el término, ¿no? Como Dorrego y otros, ¿no? Pero en general, digamos, está visto como algo negativo. Ahora bien, a mí no me queda claro, cuando vos explicás en la segunda mitad, qué alcance tiene eso. Lo que queda muy claro en tu trabajo es que es distinto a la primera mitad. Eso lo tengo muy claro. Ahora bien, no sé cuál es ese alcance porque eh, es un diario opositor a Mitre, pero los mitristas también hablan de democracia. Entonces, están hablando de lo mismo, están hablando de algo distinto, porque tampoco es la democracia que nosotros vamos a entender en el siglo XX. Entonces, eh, no es la de primera mitad, pero tampoco es de lo que viene, y entonces es como que a mí no me queda muy claro. Me da la sensación que lo usan como un vocablo, digamos, es como un significante globalizador, ¿no? Es como que es la imagen, hablar de la democracia es hablar de la defensa del pueblo, en ese sentido, ¿no? O en defensa de la República, no sé. Me parece como que lo utilizan más de esa manera, pero bueno, vos sos la que sabe. Después, lo otro que me llamó mucho la atención, que vos lo volviste a explicar ahora, y que a mí me quedan muchas sospechas, es que sea que intervengan de un lugar que aparentemente no tienen un anclaje en un partido político. A mí, vos sabés que me genera mucha sospecha, pero indudablemente todo lo que vos planteás, digamos, tiende a eso, ¿no? Y es como muy raro porque o se juega para un lado o se juega para el otro, ¿no? O si no, la tercera fuerza que serían los federales. Y no sé si no tenés algún tipo más de explicación, porque quizás la trayectoria de los actores uno pueda vincularlos. No sé, me acordaba, por ejemplo, de en la época de la Feliz Experiencia, que se decía que los diarios de Castañeda no pertenecían a algún partido y obviamente eso no figura en ningún lado, pero es bastante obvio que lo planteaba Furlon y otros, es que está vinculado al partido de Porredón, ¿sí? Algún partido están vinculados, ¿no? Por eso a mí me llama la atención en el caso de la República, ¿no? Porque alguien pone el dinero, más allá de todo esto, alguien pone el dinero, hay que pagarle a los empleados, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la estrategia que vos decías, que me parece muy interesante, de que sean diarios baratos, me hizo acordar, yo estudié la avispa en el año 52, también en Buenos Aires, y Hortelano dice, yo quería que sea súper barato para que sea masivo. Bueno, era barato, pero al mismo tiempo recaudaba mucha plata. Es decir, no es que era mucho más barato que otros y perdían dinero, sino que era como una apuesta comercial también, ¿no? Entonces hay determinadas cosas como que, digamos, son más complejas de lo que aparentemente el dato da, ¿no? Em, Después, cuando vos hablas de la retórica del diario, que lo sintetizás muy bien en el tema de la democracia y en la crítica de la concentración del poder, pensaba si no es simplemente una retórica de alguien que está en la oposición o si realmente es sincero eso, ¿no? Y eso se puede ver
qué pasa después con estos personajes y qué pasó antes también, ¿no? Eh, y por último, me llama mucho la atención, y por ahí me causó un poco de gracia, que siempre cuando hay un conflicto como esto de los que vos mencionaste en el 67, siempre se lo busca a Urquiza como el líder, y Urquiza a la semana ya está diciendo que él no es. Ya lo viene diciendo desde el 60, 61, siempre aparece alguna conspiración y dice el jefe es Urquiza. Pero creo que algo hay ahí que buscan en Urquiza un jefe, porque me parece que no hay un jefe más allá de ciertos líderes que estén en Buenos Aires o que sea del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Bueno, me estoy extendiendo mucho, así que en todo caso me respondes esto y los compañeros después harán otras preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, sí, aparte de todo es muy interesante y son nudos complicados que estoy ahí tratando de desarmar. El tema de la democracia es un tema, sí, central, que, bueno, que está, ¿no? Bastante estudiado, como vos dijiste, y por eso yo pude poner un párrafo también, ¿no? De qué pasa con la noción de democracia en la primera mitad del siglo XIX. No está tan claro qué pasa en la segunda mitad del siglo XIX. Hay menos trabajos. Eh, Está menos trabajado. Sabemos que no es lo mismo que la primera mitad, no se refiere a democracia directa, no se refiere al momento 48, ¿no? Aunque en el diario eso está, o sea, hay una parte enorme del diario que es gente escribiendo sobre el cooperativismo, o sea, eso existe también, y existe dentro del diario, pero no es la parte principal del diario. Tampoco es la democracia como régimen electoral, digamos, que viene después, es otra cosa. Y efectivamente está usado, como vos decís, en un sentido bastante general, ligado al pueblo, o sea, como gobierno popular, pero también está usado en un sentido, o sea, eso es así, pero tiene como una explicación, me parece a mí, y que la explicación quizás sea clara pensando que el diario se llama La República, no se llama La Democracia. Por lo que yo entiendo, aparte trabajé sobre estos emigrados también en otros escenarios, ¿no? Entonces, un poco también viendo cómo viene la producción de ellos en otros lugares. Está como, eh, ellos son republicanos, llamémoslo así, ¿no? Su causa es la república. El mayor peligro de la república en este momento es el imperio, es el despotismo de López, lo que fuera, ¿no? El despotismo en todas sus formas, Sarmiento, lo que fuera, ¿no? Y la única forma en que las repúblicas van a sobrevivir y que no van a degenerar a través de este giro hacia el orden, hacia tiranías, autocracias, lo que fuere, es democratizando el funcionamiento de la República. Pero esa democratización del funcionamiento de la República, a eso le asignan también una cosa bastante particular, que no es, bueno, democratización, bueno, que participen más personas. Eso ya está, o sea, estos emigrados llegan a Buenos Aires y dicen, bueno, sí, yo en Colombia podía luchar por esto, esto es otro escenario, ¿no? Entonces, ¿qué es concretamente una democratización? La democratización es no solo que el pueblo sea soberano, que haya derechos amplios, que la gente participe, se movilice, peticione, lo que fuera, lo que todos queremos que suceda, sino establecer mecanismos institucionales para que esa soberanía se ejerza cotidianamente, que no esté reducida al mero voto. Y la única forma en que yo tengo de institucionalizar esa participación es a través de volverla parte del sistema político. Que la justicia le impartan ciudadanos, jurados, que las fuerzas militares estén en manos de ciudadanos, milicias, que el acto electoral esté absolutamente administrado por los ciudadanos, que no tenga que ir el recaudador de impuestos a sacar la lista de la gente que puede presidirla. No, no, todo tiene que estar en manos de los ciudadanos. Solamente incorporando a todos los ciudadanos hacia adentro del sistema político, voy a poder democratizar estos sistemas políticos y hacer un contrabalance al giro hacia el orden que están tratando de llevar a cabo todos, inclusive ahora la Argentina. Eso es lo que ellos están pensando con democracia. Es un camino, es un medio para salvar a la República. Y ese medio para salvar a la República lleva a que la democracia esté muy asimilada a la idea de gobierno limitado, ¿no? Como un ideario liberal, de límites al poder. Y se diluya un montón de otros sentidos eh, que se asociaban a la democracia, que ellos mismos asociaron a la democracia en otras etapas de su labor intelectual, ¿no? Como en la sociedad de la igualdad, ¿no? Donde
la democracia está mucho más pegada a la idea de igualdad, bueno, etcétera. Entonces, eso me parece como que ahora, en esto, eso me parece que es como el contenido de lo que ellos están pensando por democracia. Con esto se acercan mucho, como me decías vos, Fabián, a lo que está sucediendo dentro del mitrismo, en el sentido en que también está en el mitrismo, y de hecho hay vasos comunicantes, por llamarlo, ¿no? Entre, no tanto el mitrismo, pero bueno, en algunos momentos Mitre con algunos de estos hombres que no piensan igual, pero tienen como muchos intercambios sobre temas con los que sí están de acuerdo, sobre algunos de estos que yo acabo de decir, ¿no? Sobre el tema del gobierno popular. Pero eh, esos son como, son puntos en que ellos dicen, bueno, estamos hablando el mismo idioma, pero no somos lo mismo, ¿no? En esta etapa. Como cuando pasa todo esto, Mitre está en el frente, ellos celebran que Mitre vuelva del frente porque dicen Paz, que es el que está a cargo del Poder Ejecutivo, es el que tiene mano dura con Buenos Aires, cuando vuelva Mitre vuelve la libertad porque él entiende, no sé qué, ta, ta, ta. Hay como esos coqueteos y finalmente después Bilbao, cuando se desencanta de todo, se suma a la revolución de Mitre en el 74. Entonces ahí va a haber una convergencia mucho más grande. Después no, o sea, no es que no se hace mitrista, es como un momento donde él participa de la insurrección, después hace otra cosa y se va por otro lado, pero como que tienen puntos de contacto, digamos, con ellos. Ahora, eh, esto no significa que el diario sea mitrista, para nada, es absolutamente antimitrista, es absolutamente antiautonomista, tiene muchos puntos de convergencia que se trata en el diario. Bueno, nuestro programa coincide mucho con quiénes, con los jóvenes autonomistas que se están desprendiendo del autonomismo, ¿no? Con el Club 25 de Mayo, Igualdad. Ahí tenemos un montón de coincidencias. De hecho, Florentino González es el profesor en ese momento, cuando están las tesis de Alem, Aristóbulo del Valle, bueno, toda esta gente confluye ahí en la universidad. Pero no están del todo de acuerdo, ese es el problema, que hay unas disidencias que hacen que no puedan apoyar, por más que se acercan, ¿no? En diferentes momentos, no es que dicen no voy a apoyar a ninguna parte en las elecciones. Es decir, bueno, si yo tengo que votar a un candidato, digo que voy a votar a tal, pero son medio eclécticos en eso, ¿no? A veces son estos jóvenes, otras veces son otras personas, no tienen como realmente una definición ni están financiados de ninguna manera por ningún partido político, por ninguno de los partidos, ¿no? Y, y por eso también es muy criticado el diario, ¿no? Todo el tiempo, todos los demás diarios solo hablan de este diario que es un diario judío que quiere hacer plata, que cambia, que cambia de candidato, que no tiene ninguna afiliación, bueno, las cosas típicas de la prensa del siglo XIX, pero en este caso es efectivamente así, porque están, eh, por lo menos, eh, testimonios, más allá hay testimonios del diario, aparte de las testamentarias y todo, que muestran o sea, que primero es una gran inversión de Bernheim y que después se solventa por sí mismo. Pero después hay un montón de información externa de otros diarios que hablan sobre las cuentas del Diario de la República. Y efectivamente el diario se sostiene a sí mismo. Y se sostiene porque también está en, asociado a la imprenta, que es una imprenta a la que le va muy bien. Es muy, ¿cómo se dice? Que crece mucho, que es muy próspera, digamos, ¿no? Entonces, al diario le va muy bien y logra solventarse solo por eso sin depender de los demás. Entonces, no es que tiene una afiliación con ninguno de los partidos ni depende de ellos. Yo estoy segura que eso no es así hasta que después los autonomistas ganen. No, yo sé que ellos piensan, algunos de ellos piensan que quizás Urquiza podría llegar a ser, pero no todos. O sea, sobre todo los bilbaos están muy desencantados con Urquiza y no quieren tener nada que ver con Urquiza, ¿no? Porque lo ven como otra forma de despotismo, ¿no? Entonces, por más que hay gente que quiere unir, cuando se produce el levantamiento, efectivamente se trata de poner en coordinación a diferentes alzamientos de simpatías federales, llamémoslo así, pero no me parece que el diario esté buscando en Urquiza, ni los dueños estén buscando en Urquiza un líder. Pero también, ¿quién es el líder entonces? El tema de estos señores, a mí me parece que ahí hay algo. Eh, yo no, yo, dos cosas. Me parece que efectivamente creen en lo que dicen, no es una cosa instrumental, por más que los denuncian como opositores permanentes, que hicieron de oposición en Chile, en Perú, en Bolivia, por donde fueron en su vida fueron opositores. Eh,
yo creo que no es meramente instrumental, pero al mismo tiempo no terminan de encajar con la Argentina. Ellos tienen un montón de ideas que resuenan en el clima político de Buenos Aires, que son consumidos, que por eso les va bien, y a los estudiantes les encanta Florentino González, y el diario es súper consumido, y todo está bien, pero después hay pequeños detalles que no terminan de encajar. Y cuando ellos tienen que salir con una propuesta concreta, los demás dicen, pero eso en la Argentina, así no funciona el federalismo en la Argentina, así funcionará en Nueva Granada, pero eso acá, o vienen con cosas que para ellos son súper progresistas, pero en la realidad son menos progresistas progresistas con todas las comillas del caso, ¿sí? Como, sí, no sé, hace Florentino González redacta un proyecto de reforma de constitución para Buenos Aires, ¿no? Cuando es la reforma del 70, porque le piden los amigos que haga un proyecto de reforma y dice, sí, yo lo hago, y es bárbaro y a todos les gusta, pero tiene cosas rarísimas. Bueno, cosas que primero se contradicen con la Constitución Nacional, con lo cual no pueden tener lugar, pero después sí que sufragio universal masculino, por supuesto, como funciona en la Argentina, como funciona en Colombia, porque la democracia no sé qué, pero a partir de los 20 años, y si son analfabetos, 25. ¿Y qué estás diciendo? Eso acá no va, ¿de qué estás hablando? Entonces como que quedan como, no terminan como de encajar, me parece, y por eso tampoco tienen como, yo creo que su, su, eh, lo que ellos están expectantes es de construir a Bilbao como una suerte de esta figura que no logran encontrar, ¿no? Como un líder. Pero es un tipo que por más que está acá, no, y él hace todas sus gestiones durante la crisis de Entre Ríos para volverse como una suerte de líder en la escena pública, pero son extranjeros. Entonces hay una limitación ahí que, no sé, como que los termina siempre coartando, por llamarlo de alguna forma. Eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Em, Antes, no sé si iba a hablar Eugenia, pero hay un mensaje de Fabiana Puebla. Ella es una investigadora de San Juan. Te pregunta, ¿tiene avisos comerciales? ¿Se cobra por los avisos? La estrategia de la venta en la calle también es novedosa en esa época. Buenísimo. Sí, tiene avisos comerciales, tiene un montón de avisos comerciales eh, y también muchas innovaciones en cómo se producen los avisos comerciales, Ujú. eh, que bueno, se van a colocar al diario, hay muchos relatos también sobre cómo se colocan los avisos, quiénes van, etcétera, etcétera. Y es es como una especie, como yo decía, ¿no? Como una especie de adelanto de lo que va a ser después el diario La Prensa, con publicidad, publicidad encubierta, con todos los tipos de estrategias que después va a desarrollar la prensa, ya aparecen acá. Y es muy novedoso, es el primer diario que se vende en la calle, y eh, es novedoso también, bueno, porque eso de salir a buscar, ¿no? A tu consumidor, no es que no te suscribís porque no sos rico, quizás no tenés 40 pesos para suscribirte, aunque ellos bajan la suscripción a 25 pesos. No tenés tiempo de venir a la imprenta a comprar tu ejemplar suelto, entonces voy a salir yo a encontrar a mi consumidor y efectivamente así salen y hay un montón de testimonios de otros diarios diciendo, esto es una locura, desde que este diario empezó con esto hay chicos por toda la ciudad gritando, a un peso, deme su pesito de cada día y vendiendo el diario, pero el problema, que lo que pasa también, es que inmediatamente los otros días se tienen que poner al día. Entonces bajan los precios, aumentan los avisos, venden en la calle, y entonces la ventaja inicial que tiene este diario le va bárbaro y de repente ya no le va tan bien porque los otros diarios empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Entonces en un momento se termina ese margen que tuvieron como de adelanto. Pero sí, o sea, para la época los testimonios son todos, vinieron a revolucionar la prensa porteña, yo qué sé, eso es lo que aparecen en los testimonios de otros diarios. Está muy bien. No sé si Mariana o Eugenia quieren preguntar a alguien. Algo, perdón. Ahí está Eugenio. Sí, Sí, adelante. yo, bueno, nada, me encantó el trabajo, pero me gustó aún más la exposición porque me imaginaba, sobre todo cuando empezaste a hablar lo de la cadena migratoria, de los tipógrafos y la conspiración y que todos después son detenidos y que es para una, y más esto es la cuestión de los canillitas, te digo, es para una serie de Netflix. O sea, me estaba imaginando cómo podían ser, pero la verdad que me parece, para una película de época, me parece que está súper interesante. Bueno, eso aparte, uno porque viste que ve en formato película todo.
Bueno, algunas de las cuestiones que yo tenía anotadas, que era justamente algo parecido a lo que te había dicho Fabián y que vos lo explicaste, era que me llamaba muchísimo la atención la insistencia en el uso de democracia, porque claro, yo que vengo de la primera mitad del siglo XIX es mala palabra, es lo peor que se puede decir porque es desorden, porque es anarquía. Entonces me llamó muchísimo la atención y sobre todo por esto que después vos has remarcado, de que el diario se llame La República, en definitiva. Entonces, claro, ahora entendí, son republicanos y la democracia vendría a ser el medio para sostener la república, pero sí me parece que es súper llamativo lo radical. Y justamente se explica porque son todos, digamos, han circulado por distintos medios, son exiliados, bueno, franceses. Es la radicalidad del discurso. Eso me llamó muchísimo la atención, lo radical. Pero bueno, eso en cuanto a comentario del trabajo. Y después hay una serie de cuestiones, qué sé yo, a lo mejor sirven, a lo mejor no, con el tema, y que sale en el texto y recién lo volviste a decir, el tema de judío, el término judío como injuria, me parece interesante porque es un término que, digamos, es muy antiguo regimental, el uso del insulto de judío, digamos, y cómo se resemantiza en el contexto, porque vos decías ahora, por ahí tiene que ver justamente con esto, con que buscan ganancia. Entonces, digamos, cómo se va reconfigurando el término, porque el antiguo régimen tenía más que ver con la heterodoxia religiosa y que además tenía consecuencias efectivas el que te llamaran judío, porque te podían excomulgar, y acá tiene ya connotaciones más vinculadas a lo que después va a ser en el siglo XX, bueno, pero que también de alguna manera está la modernidad, incluso en la Edad Media, de esto del judío usurero o del judío que obtiene ganancia. Entonces, por ahí estaría bueno alguna referencia, porque me parece que está bueno, porque además son extranjeros. Entonces, viste, de la internacionalidad, el internacionalismo y el judaísmo, me parece que... Después otra cuestión, pero que ahora cuando vos explicaste al principio que el trabajo está pensado para un público europeo, se entiende mejor, porque yo me preguntaba por qué comparar lo que está pasando en Buenos Aires con la regulación de la libertad de imprenta en otros países, cuando hay, sobre todo para ese periodo de 50, 60 y 70, una gran masa crítica para las provincias. Bueno, tus propios trabajos de Córdoba, los trabajos de Mariana sobre Entre Ríos, San Juan, Fabiana y María Inés, también María Inés Rueda sobre San Juan, de Gabriela García Barino para Mendoza, entonces también, digamos, podía, pero ahora sí, claro, ahora me doy cuenta que está pensado para otro público, entonces la comparación de Buenos Aires tiene más sentido, entonces no sé si tendría tanto sentido hacer una comparación con las situaciones provinciales, que obviamente no tienen la cantidad de tirada en cuanto a la cantidad de ejemplares de diario, ni la cantidad de diarios que tiene Buenos Aires, pero que tienen más o menos procesos similares, que tienen que ver con extranjeros que están circulando, que tienen que ver con los juicios de imprenta, también por jurados, bueno, esta tensión entre reconocer la libertad de imprenta, pero también limitarla porque afecta a la gobernabilidad. Así es que, bueno, no sé, por ahí a lo mejor hacer alguna alusión, pero bueno, si está pensado para un público más europeo, se entiende. Y lo último que me preguntaba es, no sé qué opinas vos, porque en realidad, bueno, yo ahora no trabajo mucho el tema ni de opinión pública ni de prensa, y estoy volviendo a la prensa, pero buscando a la policía, así que no, nada que ver. Pero siempre me preguntaba, digamos, en definitiva, la atención de la libertad de imprenta, es decir, hay que reconocerla porque sí, es un derecho individual, la Constitución lo reconoce, es lo moderno o lo progresista en la época, pero a la vez es un problema para la gobernabilidad. Entonces siempre está esa tensión entre reconocer la libertad y limitarla porque se afecta a la gobernabilidad, porque genera debate público. Si en el fondo también no tiene que ver con esto que ha dicho Darío Roldán sobre el tema de lo específico del liberalismo rioplatense argentino, de que el liberalismo en el Río de la Plata, en Argentina, por lo menos hasta el siglo XX, no conlleva esa visión positiva del pluralismo y del debate como algo positivo,
y que el liberalismo en definitiva, siempre, argentino digo, siempre termina siendo un animista, plantea él, y me parece que también puede llegar a tener que ver con eso. No sé qué opinás vos en relación de esta limitación del liberalismo argentino con respecto a al reconocimiento de lo positivo de la pluralidad y digamos, la limitación de la libertad de imprenta. Pero bueno, nada, me encantó la exposición. Muchas gracias, Eugenia. Espectacular. Eh, bueno, no, es todo tan interesante. Eh, Empiezo por el principio, que igual no tengo mucho para decir. En el artículo no trabajo mucho estas acusaciones que les hacen de judíos, etcétera. En el libro traté de hacerlo un poco más, pero tampoco me resultó difícil encontrar para ese momento, no para después y no para antes, algo que trabajara el tema en este momento del siglo XIX. Así que si se les ocurre algo, me encantaría poder saber más porque es como que es un tema que estaba ahí, pero yo no, más que nombrarlo y ponerlo y algunas cosas muy generales sobre el nacimiento del antisemitismo, etcétera, etcétera, no sabía bien cómo abordarlo, ¿no? Y aparte porque la denuncia es contra los judíos, los chilenos, los paraguayos, o sea, es todo, ¿no? Pero ¿cuál es la especificidad? Porque tiene una especificidad. Entonces, nada, me encantaría poder trabajar más sobre eso. Después, tal cual, por más que la realidad es que para un texto, para otro lado, les interesa la comparación con otros países, pero eso no quita que mi mente tiene que estar la comparación con las otras provincias. Y, y poner esto en diálogo, digamos, con lo que está pasando en las otras provincias, con lo que venía pasando en las otras provincias, con lo que también es un momento de reformas de las leyes de imprenta en las provincias. Entonces, es cierto que tengo que aunque no termina estando en el texto, que tengo que hacer el ejercicio de la comparación eh, con lo que está pasando en esos escenarios donde también, como decías, hay extranjeros, donde cambian las leyes. Esto lo tengo que hacer. Muchas gracias. Un segundito. Y por último, el unanimismo. Son todos así, la democracia, el unanimismo. Un seminario ¿no? Son como temas tan grandes, pero al mismo tiempo, bueno, eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? De hacer un trabajo así, o sea, ver estos temas, pero verlo en chiquitito, no en chiquitito porque sea menos importante, sino como en una experiencia social de gente concreta haciendo determinadas cosas. Y, a ver, hay un montón, hay como un consenso bastante grande, ¿no? Con el tema de que el liberalismo de la Argentina no es liberal porque es un animista, por llamarlo de alguna manera, y que eh, también para conectarlo con el tema de la democracia, por ejemplo, en el último libro de Leandro Lozada, que efectivamente esa es como nuestro pecado original que hace que la democracia nunca sea democracia en Argentina. A mí eso no me cierra, lo digo así rápidamente, lo digo de entrada. Eh, ¿Qué no me cierra? No digo que sean pluralistas, de ninguna manera, pero yo empecé la carrera estudiando a estos cordobeses, ¿no? Estudiando Córdoba. Y lo que me aparecía en Córdoba, con la emergencia del juarismo, ¿no? Que retratado como el unicato, el exclusivismo, etcétera, etcétera, es que ellos efectivamente construyeron un dominio hegemónico, construyeron la hegemonía y excluyeron a sus opositores a través de un discurso pluralista. ¿Qué significa esto? Quisieron poner la representación de las minorías, lucharon para que hubiera partidos opositores y partidos de gobierno, hicieron todo lo que podían contra la idea de unanimismo, pero porque esa era una estrategia para acaparar el espacio político. Y esto quizás requiere una explicación más larga, lo voy a hacer muy corto. En este momento en que la Argentina, eh, las oposiciones, por cómo funciona el sistema político, llegan a los espacios de gobierno y de poder a través de sistemas de fusiones, coaliciones, acuerdos, líneas mixtas, en el momento en que vos decís, yo soy un partido político, vos armás tu partido y ganás las elecciones, te doy representación de las minorías, te doy lo que quieras. En ese momento se construye una forma de hegemonía mucho más efectiva. Eso es lo que hace el juarismo. Y no es con un discurso unanimista, ni tiene una mirada sacralizada del pueblo. Nosotros somos los representantes, no es Mitre, ¿no? Somos los representantes del pueblo de Buenos Aires, unánime, no tiene para nada eso y sin embargo es absolutamente hegemónico.
Entonces me parece que a veces el hecho de decir, tal es un animista, tal es un animista, tal es un animista, todos son unos animistas, listo, ya explicamos toda la historia argentina. No digo que ningún colega haga eso, simplemente digo que es un short, como algo para hacer más corto el camino, que uno a veces tiene que evitar hacer y hacerse la pregunta de, bueno, ¿es lo mismo, pero están efectivamente sacralizando o viendo de manera unificada esto? Y salir un poco digo, salir en la pregunta, ¿no? En la pregunta que uno le hace a las fuentes entre el unanimismo y el pluralismo. Para mí el pluralismo no es lo contrario al unanimismo en el siglo XIX, ¿no? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo esto, pero bueno, lo digo simplemente para un poco explicar lo que está por detrás. No son pluralistas, hay una dificultad en procesar la oposición, ¿no? Que tiene que ver con la gobernabilidad, pero no son unanimistas tampoco. Es otra cosa, no sé qué es, no sé qué palabra tiene que llevar y cómo tenemos que llegar a eso en este momento preciso, ¿no? Que no es lo mismo que después 1890, no es lo mismo que 1850. Mm. En este momento de apertura, por llamarlo así, del sistema político, pero al mismo tiempo de guerra externa, bueno, es otra cosa lo que está pasando y yo no sé cómo conceptualizarlo. Em, Pero lo explicas muy bien. Excelente. Sinceramente, porque mis conversaciones con Pérez es que yo creo que hay como un consenso en la segunda mitad, como que están todos un poco de acuerdo, son como, para mi gusto, muy liberales, y me parece que vos es como que desmontás eso de una manera muy crítica, lo cual aplaudo desde acá. Que también tiene que ver con ciertas cosas que pones en el trabajo que a lo mejor, no sé si... eh, aquel que no leyó mucho sobre prensa se da cuenta cuando vos marcás a Alberto Letieri y a Fabio diciendo que, bueno, que es más complejo los 50. Hay historiadoras actuales que dicen que hay una máxima libertad en los 50. No hace falta ir a una historiografía, como vos decís, tradicional. Digamos, hay historiadoras conocidas que dicen que tratando de contrarrestar lo de Rosas, pues Rosa aparece La Noche de los Tiempos. eh, yo siempre parezco como un rosista porque como hablan tan mal de Rosas, entonces tengo que por ahí defender algunas cosas porque parece que es la luz contra la oscuridad, ¿no? Así que bueno, me pareció excelente esto que dijiste, que parece que para vos no es claro, me pareció que es súper claro lo que dijiste y me parece que tiene mucho que ver con la prensa, porque hablar de la política es también hablar de la prensa, ¿no? Yo quería preguntarte algo, yo te corté, no solamente porque me pareció que ibas a seguir redondeando algo que explicaste muy bien, eh, algo que habías dicho en la exposición, que a mí no me había quedado tan claro en el trabajo, que es que a mí me llama mucho la atención, que es una élite en todo el siglo XIX, que le da mucha importancia a lo que figura en la prensa, por eso el decreto en el 22, por eso en el 28, porque van detrás del problema, ¿no? Y en la segunda mitad también. Y lo que se ve en la segunda mitad, por lo que vos contás, es una improvisación muy alta, como se ve en la primera mitad, ¿no? En el 22 lo ponen preso a un escritor público y después no saben con qué ley lo van a juzgar porque habían extinguido el cabildo, que una autoridad del cabildo tenía que estar en el juicio, el mismo acusado se ríe del jurado, tienen que rehacer todo, etcétera. En el 28 pasa más o menos lo mismo. Y yo lo que noto, por lo que vos contás, que en la segunda mitad, más o menos, lo que se ve cuando vos decís que se manipula y demás, lo que hay es una gran improvisación, que no hay nada claro cómo juzgar a estas personas que comienzan a meterlas presas y después no saben qué hacer con eso, ¿no? No sé si es como yo lo leí o estoy tergiversando lo que vos decís. ok, un segundito, que anoto. Sí, porque a lo Sí, mejor estoy exagerando lo que vos dijiste, pero no, me da no, la hay algo de sensación eso. como que no, como que improvisan todo el tiempo, ¿no? Yo leí, por ejemplo, los discursos de Pellegrini, que Pellegrini antes de ser presidente fue periodista también, y está todo el tiempo dándole mucha importancia a la prensa y por eso escriben los diarios, pero al mismo tiempo
habla peste de la prensa como diciendo, es un problema político la prensa, ¿no? Entonces, son conscientes del peligro, pero al mismo tiempo no logran armar una trama legal clara para poder juzgar tanto al periódico como a los redactores, ¿no? Sí, un segundo. Tres cosas, tres Bueno. reacciones, digamos, ¿no? Porque me parece que eso está buenísimo como para conversar y un montón. Eh, Uno solo sobre la libertad, ¿no? Obviamente si vos comparás con Rosas hay mucha libertad, pero si comparás, yo vengo bajando, digamos, y si comparás con Colombia, donde o sea, no hay ninguna ley de imprenta, hay absolutamente cero control, ah, es otro, ¿no? La perspectiva, ves muchas más restricciones. Eh, Esto de la improvisación es muy interesante, porque primero hay un tema, que es como el tema de las elecciones y que ya sabemos, que si yo pongo que la trama legal los afecta a todos y todos juegan el mismo juego. No hay alguien que esté por fuera del juego que quiera ordenar el juego y decir no se dice nada más, porque si yo hoy soy oposición, mañana soy gobierno, yo quiero hacer lo mismo. Si yo establezco un marco muy rígido, puede ser que termine con mi propia forma de construcción política. Entonces, ahí seguramente hay algo, aunque no lo pensé, solamente es una reacción a lo que vos me estabas diciendo, Fabián. Pero me parece que es interesante. Eso como por un lado, ¿no? Como que esta flexibilidad les es una ventaja a todos en el juego político, así como les es una desventaja en otras circunstancias. Pero también hay una diferencia que ahí también lo tengo que pensar, te agradezco mucho que me hayas dicho esto, que es, bueno, por un lado está el juez correccional, ¿no? Primero que hay un montón sobre la construcción de Poder Judicial que me excede absolutamente, yo nunca trabajé sobre esto, pero lo poco que me voy acercando a este juez, que es uno siempre, que hay, por una parte, la línea que él sigue y después siguen porque hay varios de estos casos llegan a la Corte Suprema de Buenos Aires, ¿no? Que van pasando por las instancias y ahí me parece que hay cosas más, no te digo que siempre pasan lo mismo, pero hay como, ¿no? Quizás un camino más, menos heterogéneo, aunque hay cambios que tienen que ver con esto que vos decís, como que no saben cómo resolver el tema. Pero después está el tema de los juicios que van a jurados, y ahí cada jurado realmente hace lo que quiere. O sea, no es que hace lo que quiere, pero digo, no están de acuerdo. Muchos no se saben, no les interesa, otros no pueden sacar sentencias unánimes. Hay un poco de todo ahí. Y no están seguros de cómo agarrar, cómo lidiar con este tema, como vos decís. Hay improvisación que nace que no, que nace de que no tienen no están decididos hacia dónde quieren ir o cómo quieren hacerlo. Ni siquiera están decididos cómo quieren que se juzguen estos, estos temas, porque está el jurado, porque efectivamente tiene que estar el jurado, es parte de nuestras libertades, pero la idea es que no esté más el jurado. También está que es solo jurisdicción provincial, pero en realidad muchos quieren que pase al foro federal. Bueno, después cuando Buenos Aires se federalice va a ser otros problemas, ¿no? Entonces, hay como mucha de la gente, de los pocos que pude ver o pude escuchar a través de testimonios que están sentados ahí como jurados, no están de acuerdo. Todos tienen una idea distinta sobre qué es lo que tiene que pasar ahí adentro. Y bueno, eso se replica después a nivel legislativo cuando hay que sacar las leyes que no salen, que queda trabada en el Congreso, la ley de juicio por jurados. Es como que hay tantas disidencias que no es solo que no saben qué hacer, sino que es casi imposible que se pongan de acuerdo en este momento. Y es un momento de también de mucho debate, donde todos tienen muchas ideas, porque coincide con el proceso de reforma constitucional de Buenos Aires, donde todo el mundo está metido con ese tema. Entonces es como que se expanden, digamos, las discusiones y el arco de posibilidades, me parece. Pero está bueno lo que me decís de pensarlo en espejo con otros casos, ¿no? De la primera mitad y pensar, bueno, cómo están actuando esta improvisación que vos mencionabas. Me lo anoto para cuando mejore este trabajo. Bárbaro. Me alegro. Puedo, Sí, em, Mariano. bueno, para mí el trabajo me encanta, pero me encanta, me parece súper, es muy, muy estimulante, es original, y por más que sea, vos lo presentaste como esquemático, para mí eso le trae mucha claridad expositiva, así que está, incluso para Sí. nosotros, así que no. em, y bueno, varias.
En realidad fueron variando mis preguntas a medida que se fue dando la discusión. Em, Empiezo por lo último que están hablando sobre la cuestión de lo que parecería una improvisación o, digamos, falta de claridad sobre las leyes de imprenta, que vos reaccionaste diciendo puede ser una flexibilidad, puede ser una cuestión de estrategia, esperando la flexibilidad, porque eso da más margen de maniobra, eso es lo que entendí que dijiste vos. Para mí es simplemente que estamos en un proceso de construcción de una normativa y que no sabemos que es así, digamos, así, sí, digamos, es la época. La época tiene una cantidad de, digamos, de ejemplos digamos, digamos, de lo que podríamos decir no es de improvisación en el sentido de desgano, sino de una cuestión de prueba y error. O sea, para mí, la clave va más por ese lado. Y en relación a la cuestión que es nodal sobre liberalismo o unanimismo, digamos, no es una cuestión, sí, estoy de acuerdo, no es incompatible, de hecho, en la década de 50 y de 60, ¿no? Por lo menos en el plano retórico, conviven las dos cosas. Digamos, nosotros nos parecen contradictorios, a los actores también, ¿no? Pero es, no queremos la división, estamos en contra de los partidos porque eso trae inestabilidad, ¿no? Y etcétera, pero por otro lado, bueno, ¿no? Retóricamente hablando, ¿no? No vamos a romper con la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de opinión, y es todo, y las dos cosas confluyen, digamos, son los mismos sujetos, que dicen lo mismo, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo calificarlo? No, yo no sé, pero bueno, estoy de acuerdo con que rompamos la idea de que liberalismo y concepción unanimista, digamos, son necesariamente incompatibles. Bueno, eso. Y yo te iba a hacer una pregunta, dos, bueno, tenía varias. Una que en realidad no es para que me no es para que me lo contestes ahora, pero me daba intriga, digamos, pensar vos que venís qué diferencias ves entre la experiencia digamos, de la prensa en relación a esta cuestión de los límites a la libertad de prensa, la relación con cómo se aplica la legislación en Córdoba, ¿no? Y ahora que vas mirando a Buenos Aires, supongo que eso más o menos, ¿cachai? Lo que conoces bien lo tendrás claro, si hay diferencias sustanciales. Decir, bueno, Córdoba, son variaciones mínimas de matices dentro de un mismo esquema. No, contestá si querés, digamos, no tiene que estrictamente que ver con el artículo, pero aprovechando que sabes que has transitado los dos espacios, y bueno, lo que te pregunté, Eugenia, sobre la comparación sobre otras provincias, bueno, a todos bueno, de hecho te estoy preguntando por eso, ¿no? Pero está bien también incluso te lo digo como lectora, que vos, voy a ver por mí misma, ¿no? Pero tanto de leer de darnos a nosotros, que venga alguien y nos diga, bueno, vamos, que escribe un artículo sobre el gobierno específico, sobre la República en Buenos Aires, sobre etcétera, y que empiece, digamos, que abra un poco el panorama y que, bueno, de Buenos Aires y la imprenta en la República, etcétera, digamos, estaba inserto dentro de un mundo atlántico con reglas que pueden ser parecidas o diferentes, y para mí está bien, por supuesto que puedes hacer comparaciones de todo tipo y puedes escribir el doble de largo, pero empezar también a hacer esos ejercicios de mirar lo local, 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 porque después todo Buenos Aires es local, ¿no? Igual que Mendoza, ¿no? Pero no en relación a lo que sucede en Hispanoamérica o en otros espacios, para mí me enriquece mucho la mirada, me pareció. Este, y una última pregunta, Simón. Creo que ya te la había hecho, pero yo tengo problema de memoria. Ellos especifican por qué se llama la República, lo explicitan, ¿no? O podrían llamarse, yo pienso, ¿no? La democracia. Hay periódicos, no sé si en Buenos Aires, pero en otros lugares se llaman la democracia, lo cual habla de que Claro. la democracia es un término, confirmamos que es un término que es positivo, ¿no? Si no, no se llamaría la democracia. Eh, no, no de curiosidad nomás, no.
Bueno, nada más por ahora. Gracias. Bueno, gracias, Mariana, muchísimas gracias. Em, sí, tal cual. Estoy de acuerdo en todo. El tema de carácter tentativo, obviamente. A veces hablando con gente que trabaja la primera mitad, me dicen, no, pero no es todo tan tentativo, ya hay instituciones, las cosas funcionan, por otros temas, ¿no? Pero después, claro, yo que trabajo más en diálogo con la gente que trabaja a fines del siglo XIX, principios del XX, lo mío es tan tentativo. Entonces es como, bueno, nada, siempre estoy ahí tironeada sobre qué es lo fijo y qué no es lo fijo, digamos, y qué es lo que están haciendo prueba y error y no. Pero sí, tal cual, es un momento en que están tratando de encontrar una manera de entrarle al tema, digamos. Digo nada más sobre la comparación Córdoba-Buenos Aires, porque me interesa, obviamente, ¿no? Porque está en mi cabeza. En lo que es los juicios por injurias, por calumnias, eso es exactamente igual. Realmente no hay ninguna diferencia en los debates sobre lo fino de la redacción de la ley de imprenta. No hay diferencia. La diferencia es que cuando yo trabajé Córdoba, no regía el estado de sitio. Entonces, eso no podría ver cómo hubiera funcionado, ¿no? Ahí me faltaría una parte. Pero lo que es muy curioso para mí de estudiar estos espacios, que ya lo hablamos también con Mariana en otras ocasiones, a mí lo que me gustaba cuando trabajaba sobre Córdoba es cómo el espacio de la redacción es el lugar donde sucede la política en la ciudad. Hay una rebelión, las armas se juntan ahí. Tengo un problema con tal, voy a la redacción y me agarro las piñas. O sea, la redacción es un espacio concreto de la política en las ciudades, incluso en ciudades más pequeñas, como Córdoba en este momento, 1875. Entonces, me gustaba ver, quizás por eso fui a la República, porque sabiendo si yo quiero ver esto en un espacio social, ¿cuál espacio social? Bueno, una redacción de un diario me parece que puede funcionar. Y en ese sentido, por más que son otras escalas, la dinámica es muy parecida, realmente muy parecida entre los dos espacios. Y también estoy de acuerdo con el tema global, local, global, y o sea que me parece que cualquier espacio que nosotros agarremos se pueden ver todas estas dimensiones y que eso siempre suma, digamos. Sobre, bueno, más en este momento, ¿no? Que está todo tan absolutamente conectado, los 60 de por sí son un momento como de mucho flujo también en estas redes que a mí también me interesan tanto que son sudamericanas, ¿no? Es un momento sudamericano, por llamarlo de alguna manera, que después se corta, que son los 70. Y con el tema de la República, ¿por qué le ponen la República? Ellos tienen ahí su programa, ¿no? Que sacan en los diarios, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, un poco lo que dije antes, ¿no? Lo que a ellos más les preocupa, o sea, el problema que ellos quieren salir a resolver es que la República está en peligro por el peligro del despotismo en todas sus clases, digamos, ¿no? Y es un tema que trabajan no solo en el diario, sino también en otro tipo de publicaciones. Em, a ver, ellos no están seguros de que la América hispana siga siendo republicana en 2 años más. O sea, es algo que nosotros damos como por certero, ¿no? Estos son repúblicas, esto se decidió hace cuánto tiempo. Ellos no están tan seguros. Eh, Perdón, es un aire que se ve en otras publicaciones, circula la idea del peligro. No está. Tal cual. Bueno, estaba en la América muy fuerte también, obviamente, y está en otras publicaciones de otros lugares, y también, bueno, con el bombardeo de Valparaíso, o sea, con conflictos limítrofes en otros países, ellos están realmente como con la preocupación de que eh, esto se va a cualquier lado, ¿no? Esto tiene la capacidad de írsenos de las manos, están muy preocupados por diferentes alianzas entre Brasil y Chile, por ejemplo. Bueno, tienen como un montón de escenarios posibles donde el futuro, bueno, de América del Sur está en peligro, digamos, pero al mismo tiempo, para ellos, este es el espacio de la República. Estados Unidos está en su guerra civil, estuvo en su guerra civil, Europa está en su propio sueño monárquico, entonces no es solo la República concreta, sino es la República teórica también en algún punto, ¿no? Como el futuro de la República en general. De hecho, Florentino González, en uno de sus de las tantas cosas que hace, en un momento, acá cuando está con esto, empieza a escribir un libro que se llama El gobierno republicano, donde trata como de explicar al mundo
lo que son las repúblicas sudamericanas, cómo funcionan y por qué, bueno, son buenas, etcétera, etcétera, que no lo pude encontrar porque está a mitad de redactar cuando se muere y bueno, lo estoy persiguiendo por todo el mundo, si algún día lo encuentro, sería fantástico, pero tienen esa idea de que este es el reservorio, digamos, de la República y que está al borde de desaparecer. Entonces, yo creo que por eso la elección del nombre, por más que no lo dicen con todas estas palabras. Bueno, hay dos comentarios. Uno de Fabiana Puebla. Dice: en San Juan la ley de libertad de imprenta es súper tardía, recién 1871, ante, antes algunas normas regulatorias. Y el colega Marcelo Díaz dice: en Catamarca la primera ley de imprenta es tratada en 1859. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, no sé, ¿puedo? Sí, 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 podés. claro. Bueno, primero decir que a mí me encantó el trabajo. Creo que es súper claro y que está bien que esté enmarcado, coincido con Mariana, en que al menos a mí me aporta saber qué pasaba, digamos, a nivel continental y europeo en esta etapa. Yo también como Eugenia trabajo más bien la primera mitad del siglo XIX y trabajo la prensa sanjuanina, así que por ahí trato de ponerla en contacto con otras regiones, con Buenos Aires, y bueno, y después en tercera instancia con lo continental y lo europeo, así que me viene bien. En realidad tengo una colega que es María Inés Rueda, que es la que trabaja esta etapa, la misma que se toca en este trabajo, pero bueno, lo que quería aportar en realidad es que he visto algunas coincidencias con la prensa con la que hemos podido un poco abordar. No he ido más allá de la prensa de 1869, pero bueno, más o menos coincide un poco en ese periodo temporal. Coincidencias en el sentido, por ejemplo, el tema de los extranjeros. O sea, acá en San Juan tenemos unos redactores, uno al que andamos persiguiendo, que es Auguste Sayard, que también es francés, y al cual también o sea, esto de que no tienen derecho un poco a opinar sobre la política local o la política interna porque son extranjeros. Eso está un poco presente en la prensa sanjuanina al menos, y quizá un poco coincide también con el planteo de lo que pasa con la República. Y por el otro lado, bueno, San Juan tiene una realidad en materia de prensa que muy diferente, porque la primera competencia, digamos así, es decir, otra imprenta, hemos tenido una sola imprenta hasta 1869. Y yo creo que por eso, o al menos creemos eso con Inés, no hubo necesidad de establecer una ley de imprenta hasta esa fecha, porque es como que no había competencia y como que la imprenta era la imprenta del Estado. Y yo voy al punto de los controles que afectan a la prensa, que un poco me parecía que era el objeto del trabajo, y que en San Juan van más por el lado de censurar sin censurar abiertamente. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, retaseándole el papel o no permitiendo o no prestándole la imprenta, simplemente porque la imprenta es la imprenta del Estado, eso hacía que el periódico terminara por desaparecer. O quitándole la suscripción, porque el gobierno normalmente utilizaba estos periódicos como especies de registros oficiales o boletines oficiales. Cuando no le gustaba lo que el periódico estaba diciendo, simplemente le quitaba la suscripción y el periódico moría porque nadie lo compraba. Entonces, bueno, me interesó por eso el tema del financiamiento. Me encantó el trabajo. Yo no he trabajado mucho con el tema de los juicios. Sí hay algunos juicios de imprenta acá en San Juan. Es María Inés que lástima que no se ha podido unir porque me parece que hubiera podido aportar un poco más. Y felicitar nada más porque me encantó el trabajo. Eso. Muchísimas gracias. Sí, bueno, es interesante ver cuándo surge la ley y también, bueno, los pormenores de la ley, cómo se está pensando todo eso, quizás estaría bueno. Hace mucho tiempo teníamos una idea de hacer algo sobre todas las legislaciones de imprenta de las provincias con una colega que después la vida nos fue llevando por otros lados, pero no solo como poner, porque parece sencillo, pero no es nada sencillo. Bueno, yo ahora no trabajo con provincia contra provincia, pero sí país contra país, ¿no?
y tiene tantos ribetes y tantas cosas, no es tan sencillo. Entonces, quizás no solo mirar las legislaciones que van surgiendo en las provincias, sino en los debates en las legislaturas, donde queda claro lo que no llega a la ley, por dónde están pensando que tiene que funcionar estos controles. Estaría genial poder hacer fantasía, ¿no? Un espacio donde esté todo eso colgado y todos podamos ver, y etcétera, etcétera. Pero genial, voy a seguir de cerca lo que me dices de María Inés Rueda y lo que está trabajando sobre la segunda mitad del siglo, a ver qué comparación se puede pensar ahí también, ¿no? Con San Juan y otros espacios como, bueno, con los espacios que conozco. Muchas gracias, Fabiana. Creo que Marcelo Sí, quería intervenir también. sí, hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Se te escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy lindo la hora del trabajo. Me hiciste pensar mucho con el nombre que diste al comienzo, José Félix Aldao. Un personaje muy polémico, así que me imagino que el diario. Él estuvo en Catamarca un par de años antes y él es el que obliga justamente a esa ley de imprenta porque a él lo contratan como editor del diario Lambato, que había sido creado en 1857, y hay un exceso de libertad, le dicen, porque critica a los frailes franciscanos, que acá tenían una presencia muy grande, se pelea con Fray Mamerto Esquiú, y presenta una publicación que le llamó El Bullo, que fue una publicación muy crítica y que esa publicación no hay una edición en papel. Aparentemente lo que dicen algunos que fueron juntadas y quemadas todas en una hoguera, porque este hombre Aldao atacaba a todo el mundo. Provocó una crisis tan grande en la primera imprenta del Ambato que el gobierno le quitó la subvención. Acá en Catamarca hasta mediados de 1870 tuvimos una sola imprenta y esa imprenta, como el caso de San Juan, que dice la colega, vivía exclusivamente con la subvención del Estado. Entonces el gobierno le quita la subvención y los dueños, era una especie de asociación del pueblo, como se llamaban ellos, lo terminan echando al DAO. Cierran el diario y por 2 meses Catamarca no tuvo diario. Aldao se va de la provincia y queda ese recuerdo de José Félix Aldao, ¿no? Como un revolucionario que se peleó con los curas, con el general Octaviano Navajo, con toda la dirigencia política, y bueno, queda acá como mala palabra Aldao en nuestra provincia. Muy bueno, Laura, nos obligás a seguir investigando sobre prensa y más en caso como nuestra provincia, ¿no? Que tenemos tan poquito trabajo sobre el tema. Muchas gracias, doctor Fabián, por haberme incluido y poder participar esta tarde. Buenísimo. ¿Puedo decir algo, Fabián? Sí, por supuesto. Ah, ok. No, buenísimo esto que me contás de Aldao. Es un personaje realmente fabuloso. Eh, eh, es hijo de Aldao. Eh, bueno, tiene donde va hace lío, digamos, para decirlo fácil, ¿no? Está en Córdoba mucho tiempo también. Bueno, tiene ahí todo un peregrinaje donde todo es muy caótico y después termina sentándose en Buenos Aires y bueno, se disciplina, no sé, bueno, trabaja en la imprenta del diario, es el regente, es un personaje muy activo dentro del diario. Bueno, obviamente yo lo puse en el artículo también, ¿no? Es el que va a los tribunales muchas veces en las disputas, pero también tiene muchas confrontaciones a las manos, digamos, cosas así, que pasan también alrededor de su labor o conectado con otras cosas. Es un personaje que las veces que lo veo aparecer, porque no es tan fácil de llegar a él como obviamente llegar a los demás, siempre es en algún conflicto, digámoslo así. Así que nada, me encanta esto que dijiste, lo voy a buscar. Lo que no sé, y que eso también es un gran incógnita, eh, bueno, no importa, el futuro de Aldao, cuando se disuelve la sociedad, él se va antes, pero después no sé a dónde termina encallando, digamos. Son esos personajes tan pequeños, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No son los grandes nombres que es difícil encontrarlo en los registros, ¿no? Después de cuando se frustra la experiencia de la República. Así que si alguien sabe algo yo encontré que hubo un accidente donde murió un supuesto
José Félix Saldao, no sé si habrá sido él o no, no tengo forma de comprobarlo, pero tal vez simplemente se muere, digo eso, ¿no? Gracias, Marcelo. Mm. Muchas No era gracias. para tenerlo como vecino, digamos. No, Es un personaje fascinante, pero digamos. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. No lo estoy viendo a todos. Yo quería ver si una cosita nada más, Sí, como para aportar a esto que veníamos hablando del tema de la improvisación y con respecto justamente a un proyecto que esto que decía, un proyecto a largo plazo que habría que recuperar, como dice Laura, el tema de la libertad de imprenta. Me parece que más allá que obviamente tiene que ver con un orden político que se va configurando y por eso, como decía Mariana, es de prueba y error, van probando qué funciona y qué no. En el caso de libertad de imprenta, me parece que también el problema tiene que ver con la historia, digamos, con la historia jurídica o la historia del derecho, y es que no es un delito que sea fácil de tipificar, porque no existía, digamos, como se ha mostrado, hasta el 60, incluso ya con el Código Civil y todo, se sigue aplicando la legislación indiana, y en la legislación indiana no está tipificado porque no era un delito, porque no había, digamos. Entonces, me parece que por ahí puede llegar a tener que ver con eso, de que es muy difícil tipificarlo, y por ahí sí pueden estar tomando modelos, acá sí, muy claro, claramente, bueno, como en otras cosas también, pero digo, acá los modelos normativos de otros países pueden servir eh, por eso, porque en la legislación vigente, por continuidad, o, como legislación supletoria, que es toda la normativa indiana, no está tipificado el delito porque no existe la libertad. Entonces, por ahí puede también llegar a tener, digo, se me ocurre que puede llegar a tener que ver con eso, porque si pensamos recién el Código Civil es de 1869 y empieza a regir en el 71. Y el tema de la libertad de imprenta me parece que tiene que ver con el fuero privado y con el fuero público, digamos, de los funcionarios. Entonces, eh, por ahí me parece que la complejidad de tipificar el delito puede tener que ver con eso. Digo, se me ocurre cuando las escuchaba recién a ustedes. buenísimo, Eugenia. Sí, tal cual. Sí, no lo había pensado, así como la falta de antecedentes, el antiguo régimen, digamos, que es absolutamente nuevo, eh, y que todo va a ser, bueno, construir como de cero y en estos intersticios, digamos, entre el mundo privado y el mundo público. Está buenísimo, lo tomo. muy No, muy bien. bueno, sí. Bueno, Juan José Santos dice, muy interesante el trabajo, la exposición y los comentarios. Felicitaciones. No sé si Juan José querrá decir algo más. Dejamos así. No, no, nada que agregar. Realmente Nada. me gustó mucho participar, tanto el trabajo como, bueno, el intercambio, como que dejaron muchas cosas para pensar. Digamos, a partir del trabajo como que surgen, bueno, ustedes lo mencionaron, todos temas muy interesantes, ¿no? El liberalismo, el unanimismo, cosas que he estado pensando, pero bueno, no, nada para agregar. Realmente. Gracias. Bárbaro. Ya me escuchó Juan José hablar de la República antes. Así. Ya, no es su primera tortura. No, está bien. Además, soy un especialista ahí del periodo. No, yo me acordaba cuando hablaba Eugenia de uno de los primeros casos, será quizás el de la conspiración de los franceses, fines del 18 en Buenos Aires, con el tema de los panfletos que agarran a un par de personas y una de ellas es torturada por Álzaga en el propio Cabildo, ¿no? Yo creo que ahí la hacían un poco más sencilla en la época de la colonia. Y siempre me acuerdo de un chico que quería hacer un trabajo al respecto que me causó gracia porque subestimaba un poco el problema. Él me dice, Fabián, se pone nervioso porque encontraron
un papelito que decía libertad. Bueno, pero libertad a fines del 18 con la Revolución Francesa era un problema. Digamos, no es que van a allanar una casa, van a llevar a un señor, lo van a llevar al cabildo y lo van a torturar simplemente por un papelito, sino que hay un poco más allá de eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es un tema no solamente anterior al 19, sino un tema hasta actual. Yo creo que actualmente tampoco se sabe mucho bien qué hacer con la prensa, ¿no? Siempre hay como problemas y siempre lo que yo veo es como que hay una preocupación, lo que decía hoy, hay una preocupación en la élite, pero nunca le consiguen dar, eh, pensarlo en términos que sea algo claro, digamos, que donde se pueda, digamos, a partir de eso juzgar a los redactores o a los periódicos, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no estoy haciendo comentarios, me parece ya que estoy alargando. Yo quería Mariana, decir algo, usted. pero Ah, sí, me sí, parece que me sí. olvidé. Ah, No, no, una cosa chiquitita, sí, sí, sí. que a veces muchos de los proyectos, sobre todo los que tienen que ver con crear leyes nacionales, o sea, no es que no lo logran hacer, es que están o sea, el tema del federalismo ahí funciona, Ah, digamos, claro. como un impedimento. Eh, Eso me parece que es importante. Pero después, otra cosa que iba a decir, y ahora ya me olvidé, ya no me olvidé, no sé. Cuando estabas hablando iba a decir algo, pero me olvidé, no importa. A ver si me acuerdo Está después lo bien, digo. está bien. Para la próxima reunión, Dale. ya te vamos a volver a invitar cuando hagas un nuevo trabajo sobre el tema. No sé si alguien quiere preguntar algo más para cerrar. Una pregunta, ¿vos vas Sí. a editar el libro de la República el año que viene? Sí, Ah, sí, bueno, supuestamente. Supuestamente va a salir por Eudeva. Eh, bueno, Cuando entonces ya esté, avisaré. Hacemos una la próxima vuelve, sí. reunión. Estás hablando con tu jefa de prensa, que es Mariana Pérez. Vamos a hacer una reunión en el 2026. Bueno, Bueno, si nadie quiere preguntar más, podemos cerrar acá porque si no se va a alargar demasiado. No sé si alguien quiere preguntar algo más, ¿no? Bueno, Laura, fue un placer, como siempre. Realmente la exposición fue excelente. Creo que todos dijeron más o menos lo mismo. Acá dicen me encanta. O sea, hay distintos sinónimos, pero bueno, hemos quedado todos muy satisfechos y realmente fue un espacio que me parece que nos ayudó todo a pensar un tema que es bastante común a todos los integrantes del grupo. No sé si Mariana muchas quiere decir algo gracias. más, No, ¿no? nada más. Bueno, nos vemos la próxima. Agradecer, sí. Sí, Bueno, te gracias. dejamos la palabra, Laura, para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. No, yo estoy súper, súper agradecida de poder estar acá y de poder conversar sobre esto porque quiero terminar de darle vueltas. Y les dejo una pregunta que era lo que temía, para que si alguien tiene una reacción después me escribe, que es Bueno, esta idea de, bueno, ¿cuándo sucede cada tipo de control, ¿no? ¿Cuándo el estado de sitio? ¿Cuándo las leyes? Yo ahí tengo como una hipótesis al final del trabajo, pero si hay alguna reacción sobre esto, si después me quieren escribir, es un tema que me preocupa bastante, ¿no? Que si efectivamente es así como yo pienso, que los casos graves, insurrección, traición, es directo al estado de sitio, o si hay algo que se me está perdiendo ahí. Así que, ujú, por favor, cualquier cosa me escriben, me encantó conversar está con bien. ustedes, muchas gracias. Bueno, cerramos entonces aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. ¿Sí? Hasta luego. Chao, hasta Hasta luego. luego. Chao, Adiós. gracias.